platicando sobre lo que es desempeño ambiental justamente en áreas administrativas. ¿A qué nos referimos en áreas administrativas? Estos espacios en oficinas, ¿verdad? Donde justamente desarrollamos nuestras actividades laborales, la mayoría de la población guatemalteca, que transcurrimos pues en más de 8 horas al día, ¿verdad? Entonces, ya para ir iniciando, vamos a dar un breve recorrido, lo que vamos a abordar en la presentación. Vamos a iniciar con esto que es importante, que es realmente comprender qué es lo que está sucediendo a nivel mundial en tema de ambiente. También platicar un poco de los recursos que utilizamos en este caso en oficinas, ¿verdad? Y algunas prácticas que podemos realizar también para cuidar el ambiente y aterrizar un poco en conversar con ustedes lo que es el programa Oficina Verde que tenemos acá en el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Es importante que antes de iniciar con el tema del ecowebinar de áreas administrativas comprendamos un poco más y retomemos estos conceptos que nos van a ir acompañando a lo largo de la presentación. Principalmente, pues, retomar, ¿verdad?, qué es lo que es el cambio climático. Según la definición, ¿verdad?, de las Naciones Unidas, esto se define como las variaciones a largo plazo de temperatura y los patrones climáticos de la Tierra. Esto, pues, ¿en qué desemboca? En aumento en el nivel del mar, fenómenos meteorológicos como la oscilación del niño o de la niña, ¿verdad? Sequías extremas que afectan principalmente, pues, a las personas en área rural, agricultores, personas que trabajan con ganado, pero también nosotros venimos en esta parte de la población que se ve afectada por lo que es el cambio climático. ¿Esto a qué se debe? Pues es un proceso de justamente que ocurre de forma natural, pero en los últimos años, pues por actividades antropogénicas como la generación de gases de efecto invernadero, la quema de combustibles fósiles, pues se ha ido pues incrementando, ¿verdad? O ya vemos mayor variación en el comportamiento justamente de las temperaturas y de las precipitaciones. Bueno, también lo que es el efecto invernadero. Este es un fenómeno natural donde los gases atmosféricos como el CO2, el metano, el vapor de agua, pues retienen el calor del sol. Aquí es importante también mencionar que muchas personas consideran que el efecto invernadero es algo pues que es malo, pero genuinamente pues si no existiera lo que es el efecto invernadero, pues no existiera la vida en la Tierra, porque estas son condiciones que permiten justamente que exista pues vida y que se mantenga el ecosistema como tal. También en tema de lo que es el medio ambiente, o para este caso lo vamos a tomar como ambiente, ¿verdad? Porque es un concepto que engloba un poco más un sistema, el cual nosotros sabemos que es complejo, que es dinámico, pues que está rodeado también de componentes tanto físicos, químicos y biológicos. Entonces, para este tema lo vamos a abarcar como ambiente. Vamos a hacer también un recorrido entonces sobre algunas fechas importantes. Aquí tenemos una pequeña línea de tiempo de hitos internacionales sobre lo que es desarrollo sostenible y cambio climático, y el cual pues ha sido impulsado por las Naciones Unidas. Acá, pues a partir del año de 1992, los gobiernos de diferentes países se han reunido y han conversado. Bueno, tenemos problemáticas tanto en el cambio climático, ya es evidente que el ambiente pues se ha estado viendo afectado. Queremos contribuir a lo que es el desarrollo sostenible, a la reducción de pobreza, protección y conservación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces ellos se sientan, empiezan a trazar líneas de acción, y esto pues se trata de replicar en países principalmente que se encuentran en vías de desarrollo. Entonces acá, para el año de 1992, en la Cumbre de la Tierra empieza a tomar un poco más de renombre en lo que es el término ya ambiente y lo que está sucediendo, ¿verdad? Acá en la Tierra. Para el año 2000 también tenemos la Declaración del Milenio de los Objetivos de Desarrollo, y tal vez algunos están un poco más familiarizados, pues si se encuentran en la universidad, porque tenemos una gran parte de estudiantes que participan en estos eco-webinars, pues tal vez les empieza a sonar un poquito más, ¿verdad? Que empezó en el año 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo en mi caso, cuando estaba estudiando en la universidad, pues era un tema que era muy mencionado y que hasta cierto punto era mediático porque era algo nuevo que nosotros pues tratábamos de conocer de qué era lo que estaba pasando y cómo podíamos aportar, porque son metas que se trazan para el año 2030, ¿verdad? Y para contribuir también en diferentes temas, que eso lo vamos a ver un poquito ahora a continuación. Para el año también 2019 tenemos la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, la famosísima COP25. Esta pues se iba a desarrollar
en Santiago de Chile, pero debido a los estallidos sociales que surgieron en este año, pues esta tuvo que ser trasladada para Madrid, España, si no estoy mal. Y también, pues, para el 2019 tenemos la cumbre sobre los ODS. Entonces, ahora, conocimos un poco y retomamos conceptos, ¿verdad?, en temas relacionados a ambientes. Conocemos ahora un poco de fechas históricas y ahora aterricemos entonces sobre las problemáticas ambientales que tenemos. Vamos a hablar específicamente de algunos casos que están acá sucediendo en Guatemala, que han venido, ¿verdad?, sobre años atrás, principalmente en lo que es contaminación del recurso edáfico, contaminación del recurso hídrico, que claramente pues ve afectado el ecosistema. Acá pues vemos nosotros que también tanto la flora y la fauna pues se ve afectada debido a la contaminación que incluso pues ha llevado a lo que es la extinción de especies y pues de la mano no podemos dejar de mencionar pues eventos que han ido cambiando y acciones también por los humanos. Entonces acá vemos ya un poco en el caso de Guatemala, platicamos un poco a manera de ejemplo, de darles a conocer a ustedes qué es lo que está pasando. The Ocean Cleanup para el año 2022 lanzaba un documental el cual hacía mención que Guatemala se encuentra dentro de los 1000 ríos más contaminados del mundo. O sea, hicieron un top global, un top mundial, y nosotros nos encontramos justamente en los primeros lugares, que esto realmente es algo preocupante, algo que nosotros pues tendríamos que considerar y como población guatemalteca decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos contribuir? ¿Cómo podemos accionar dentro de los espacios que nosotros nos encontramos, verdad? Acá tenemos el río Las Vacas, que este pues nace desde la capital y recorre varios departamentos hasta desembocar en Honduras, en la cuenca del Motagua. Justamente, pues The Ocean Cleanup nos decía que más de 2 millones de kilogramos de plástico se encuentran dentro de estas aguas y es trasladada, ¿verdad? Al final llega al mar y esto representa un 2% de plástico que se encuentra en el mar de todo el mundo. Este dato realmente es impresionante porque vamos a ver a continuación cuánto es el agua disponible que tenemos nosotros para nuestras actividades y que nosotros estemos contaminando un 2% realmente es un dato pues bastante significativo, ¿verdad? Otro tema que también queremos tocar, ¿verdad? Que es cierto, existe la contaminación tanto de los residuos y los desechos sólidos acá en Guatemala, que esto viene ligado también a otros factores, ¿verdad? Principalmente, pues puede atraer vectores, porque recordemos que estos espacios son espacios que no tienen condiciones de salud o condiciones de higiene, ¿verdad? Entonces puede atraer vectores. Quienes sufren principalmente de forma directa, pues las consecuencias negativas son las comunidades que se encuentran aledañas. Vemos también un impacto directo en temas de salud, principalmente en niños, principalmente también en personas mayores, ¿verdad? Vemos que esto pues va a generar mal olor, va a traer moscas, va a traer ratas, pero vemos un impacto bastante fuerte y negativo directamente al bolsillo de Guatemala. Esto en temas lo ligamos directamente también a turismo, ¿verdad? Porque qué persona quisiera ir a visitar, por ejemplo, el lago de Atitlán, el lago de Amatitlán, que si bien es cierto, existen ya esfuerzos para tratar de recuperar estos espacios, pues es una realidad que todavía es evidente. También podemos mencionar pues procesos que se han ido desarrollando. Por ejemplo, acá tenemos en el lago de Amatitlán, ¿verdad? Esta parte verde que tenemos, que es un conglomerado de algas que se ha ido proliferando con el paso del tiempo, que lo que impide también es el paso de la energía solar. No se dan los procesos naturales, vemos que ya no existen o existen muy poca cantidad de especies, en este caso de los peces, porque el agua ya no tiene oxigenación. Entonces, si no hay oxígeno, pues los peces no pueden sobrevivir, ¿verdad? Y esto se debe a un incremento de los nutrientes, principalmente de lo que es nitrógeno y de lo que es fósforo, ¿verdad? Entonces, ahorita sí, hablar un poquito de los ODS. Vimos entonces y conocimos un poco del contexto nacional en temas de contaminación de cuerpos de agua por residuos y desechos sólidos que nosotros pues, hemos generado. Ahora, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, surgen justamente para tratar de mitigar o de manera estratégica para contribuir a reducir ciertos ejes, por ejemplo, en tema de protección de ambiente, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida sin comprometer los recursos de futuras generaciones. Esto de acuerdo a la ONU para el año 2015
¿Qué nos quiere decir esto? Es cierto, entonces voy a estar trabajando en accionar para que los hijos de mis hijos tengan un mejor ambiente del que yo estoy teniendo, porque ahora nosotros somos conscientes que sí existen problemáticas. Entonces, acá hablamos de un desarrollo sostenible, nosotros tenemos que saber que tiene que haber una vinculación entonces de la parte económica, de la parte social y de la parte política. Como estamos hablando en un eco-webinar de ambiente, hacemos mención de los ODS, que para este caso son 17, pero nos vamos a centrar específicamente en los que están ligados en tema de ambiente. Por ejemplo, el ODS 6, agua limpia y saneamiento. También tenemos el ODS 13, acción por el clima. El ODS 14, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. Entonces, estos sabemos que se encuentran ligados a lo que es en materia de ambiente. Y ahora conociendo también esto, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿a qué nos estamos enfrentando entonces actualmente, verdad? Y hablemos, vamos a ir recorriendo un poco a poco y en este caso vamos a hablar de lo que es el recurso hídrico, del agua como tal que tenemos disponible, tanto a nivel mundial. Nosotros sabemos que tenemos el 2,5% de agua en todo el mundo. Sabemos que el 100% el planeta está constituido por agua, pero solo este pequeño porcentaje es agua dulce, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan las diapositivas anteriores, decían, hacía mención que el 2% de plásticos era el que llegaba a contaminar el mar, ¿verdad? Entonces, si tenemos solo un 2,5% de agua, es un dato que valdría la pena también analizarlo. Y acá seguimos viendo un poco más de información. Del 69% corresponde a lo que son glaciares. Con el tema del cambio climático, pues sabemos que el aumento de las temperaturas ha incrementado y ha acelerado los procesos justamente en el tema de los glaciares, se han estado descongelando y esto pues es una problemática porque está aumentando el nivel justamente del mar, también están en peligro ciertas especies, ¿verdad? Y acá, conversando un poco también sobre el agua subterránea, nosotros tenemos el 30% disponible. ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces, con el agua que nosotros tenemos de fuentes superficiales de ríos y lagos, representa el 1%. Acá en Guatemala, nosotros tenemos más de 30 ríos registrados, más de 300, perdón, ríos registrados, y 7 de ellos, 7 son lagos, ¿verdad? Acá hablábamos también un poco sobre lagos contaminados, mencionábamos el lago de Amatitlán, el lago de Atitlán, ¿verdad? Y recordemos que estas fuentes de agua pues llegan a desembocar a las vertientes que tenemos acá en Guatemala, que sería la vertiente de Mar Caribe, Pacífico y la vertiente del Golfo de México. Acá pues analizamos un poquito más información, ¿verdad? Sobre esta gráfica que es bastante interesante, que es el consumo de agua en los países desarrollados versus el consumo de agua que tenemos los países que nos encontramos en vías de desarrollo. Acá se reporta que entre 500 a 800 litros se utilizan por persona por día, mientras que en los países en vías de desarrollo se consume un total de 150 litros por persona por día. Esto pues ya entra en diferentes procesos, tanto de extracción, de consumo, desperdicio y evaporación. Acá podemos ver entonces que el consumo tanto por la agricultura, uso doméstico, uso industrial y los reservorios pues ha tenido en este caso de los primeros tres un crecimiento pues exponencial, un crecimiento en el consumo que hemos tenido y este es un dato completamente lógico ya que pues nosotros nos encontramos siempre expandiéndonos, reproduciéndonos, las personas necesitan pues comida, entonces los agricultores pues están consumiendo también agua en los diferentes procesos que ellos tienen en campo en la producción, en el uso doméstico, las actividades que realizamos nosotros en nuestras casas, ¿verdad? Para bañarnos, para regar plantas, etcétera. Y también en el tema de industria, para los procesos que se tienen en esta parte. Acá tenemos una información que para el año 2025 se estimaba que existiría en la agricultura un incremento del 20%, la industria estaría en un incremento de 50% y el consumo doméstico un 80%. Si vemos estos consumos, pues realmente sí sobrepasan en algunos casos y otros se acercan mucho a más de la mitad del consumo del agua que tenemos disponible y esto pues lo podemos ver haciendo mención en la agricultura, pues el excedente de agua que se puede tener principalmente en los cultivos, cuando hablamos de monocultivos, es un tema que todavía resalta más, que es el consumo de agua.
también en la parte del ganado, ¿verdad? Y acá teníamos como ejemplo de industria, pues el equipo que se puede, tiene que utilizar agua para el enfriamiento de máquinas. Entonces, sabemos que existe un porcentaje, si bien es pequeño, de agua, y es cierto, entonces nosotros tenemos el recurso, pero ¿cuál es el problema en sí del agua? Es que no se encuentra al alcance disponible de todas las personas, ¿verdad? No es relativamente o no ha sido repartido de forma equitativa, y entonces acá es donde surge realmente también el problema. Las personas que tienen poca agua disponible o que tal vez no pueden tener de fuentes como ríos o lagos, tienen que ver de qué manera los consiguen, si es de la lluvia, si ellos van a colectar agua. Y esa agua, recordemos que no es apta para consumo humano. O si bien, si no pasa un proceso especial, pues puede provocar daños severos en la salud, infecciones en el sistema digestivo, ¿verdad? Como la fiebre tifoidea, por ejemplo. Y acá, pues esta es una pregunta que nosotros hacemos genuinamente porque muchas personas tienen tal vez el concepto, ¿verdad? O ellos piensan en su día a día, yo no uso mucha agua, entonces este no es mi problema. Pero nosotros realmente somos conscientes de lo que estamos consumiendo. Yo dudo mucho que una persona se pregunte al día, gasté tantos litros de agua al bañarme, al hacer mi comida, si usted cocina, si yo hice mi almuerzo, gasté tantos litros de agua, ¿verdad? Es algo que realmente no cuantificamos en el día a día. Y para ello nosotros traemos un ejemplo el día de hoy. Recordemos de que el agua está inmersa en todos los procesos también productivos y de fabricación que nosotros podemos tener. Y existe entonces un concepto que se denomina agua virtual, que hace referencia al agua que no vemos, pero que sí viene implícita, digamos, en estos procesos, ¿verdad? Y este método de cálculo, porque realmente es un método que cuantifica el agua que se gasta, surge en el año de 1993 por el profesor John Allen. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros esto? Todo proceso de fabricación tiene un gasto de agua, ¿verdad? Y aquí podemos ver, para elaborar una tapadera, se utilizan 2,5 vasos. Para un recipiente, solo el contenedor, si hablamos de un vaso, por ejemplo, de 16 onzas, se genera 1 litro de agua para que éste pueda fabricarse. Sumamos entonces el proceso del grano, del café. Les comento, en el cultivo, recordemos que también nosotros tenemos un gasto de agua, porque en la siembra el agricultor utiliza para regar su planta, el agricultor utiliza agua para generar sus insumos, se utiliza fertilizantes, se utiliza fungicidas. Para la cosecha también utiliza agua, ¿verdad? En tema de beneficio, yo tuve la oportunidad de trabajar por un tiempo y pues también yo les puedo asegurar que sí son cantidades realmente altas las que se utilizan, dependiendo claramente de la producción que se vaya a tener por año, ¿verdad? Pero sí existe un proceso de despulpado, existe un proceso de lavado del grano, entonces todo esto pues es agua que se tiene que utilizar. Entonces acá, haciendo un cálculo pequeño, ¿verdad? Para un vaso de 16 onzas, nosotros gastamos 160 litros de agua. Imagínense, yo soy una persona que todos los días sí o sí tiene que consumir su café, ¿verdad? Por lo menos 2 al día, uno en la mañana y uno en la noche o en la tarde. Esto para mantenerme bien, para ser una adulto funcional, ¿verdad? Entonces sí tengo que consumirlo. Si yo, digamos, no traigo un termo, si yo voy a la tienda porque es más fácil para mí, paso, regreso y compro en una gasolinera un café y si yo tomo dos tazas de café al día por los 5 días que elaboramos, estoy consumiendo entonces 10 vasitos de café o ustedes harán su cálculo, cuántos, ¿verdad? Pero en promedio, si yo consumo 2 por día por los 5 días, estaría consumiendo 16,000 litros de agua por semana. Digamos, consumiéndolos, no porque me los estoy tomando, pero sí estos litros fueron generados para que se pudiera tener el envase. Entonces aquí yo les pregunto a ustedes, seguramente nunca se habían puesto a pensar que tal vez en los procesos se gasta justamente agua, ¿verdad? Y para ello también comentarles acá otro ejemplo. Por ejemplo, para elaborar una camiseta se utilizan 17 bañeras de agua. Una camiseta de algodón, pongámoslo en litros, que es la medida que nosotros manejamos, 2,700 litros de agua para poder producirla.
Esto también se toma en cuenta desde la parte del cultivo. El algodón, ¿verdad? Recordemos es que igual necesita ser regado por lo menos cultivos en época de sequía 3 veces por semana, ¿verdad? Es lo ideal de todos los días. Pero entonces acá lleva un consumo de agua. También en los procesamientos de fabricación necesitamos agua, pues recordemos que aquí se tiene que lavar, tiene que pasar el proceso de teñir, convertir el algodón en tela, ¿verdad? Y aplicar posteriormente tintes y químicos utilizados, que estos claramente pueden contaminar los ríos y lagos de acá de Guatemala. Es muy común que veamos que las industrias se encuentran establecidas cerca de cuerpos de aguas y que desemboquen pues estos líquidos, ¿verdad? Dentro de los ríos y lagos. También, pues el transporte y venta desde la fábrica hasta la tienda es un proceso que sigue consumiendo agua. Si ustedes tal vez quisieran conocer un poco más sobre este tema que es el agua virtual, que claramente no vemos, pero que sí consumimos, les invitamos también a que puedan consultar sobre la guía de agua virtual que fue elaborada por el equipo técnico del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia y pues ya se las podrían estar compartiendo. Acá pues vemos más gráficas, ¿verdad? Según la FAO, la huella hídrica de la comida se lleva el 70% de agua que se gasta a nivel mundial. Podemos ver que la cantidad de litros pues que se consumen realmente también va a depender de acuerdo a la especie. Por ejemplo, acá tenemos cerdo, tenemos pollo, tenemos ternera. Y así, pues también tenemos frutas y verduras, dependiendo, naranja, manzana, en el caso del tomate, 13 litros, ¿verdad? Y de legumbres y cereales. Acá voy a hacer un paréntesis porque en el caso de Guatemala, recordemos que nosotros, grano básico, sea maíz, ¿verdad? Tenemos una cultura de consumo bastante fuerte de lo que es el maíz. En mi caso, en mi familia, y pues mi papá se come mínimo al día unas 16 tortillas, ¿verdad? Y yo estoy segura que si yo le pregunto a él que si tendrá por la mente cuánto consume o cuánto se generó de agua para que tuviera él la tortilla, digamos, en sus tiempos de alimentación, no lo sabe. Y esto es algo muy común que las personas, pues, en Guatemala no sepan, ¿verdad? O no tengan en la mente que sí es algo que se tiene que cuantificar. Esto, pues, hace relevancia al agua total, entonces, que se utiliza para producir, en este caso, los alimentos que tenemos en la imagen. Y también acá seguimos también ya enseñando un poco lo que es el tema de las hamburguesas, ¿verdad? Papas fritas, botellas de vino, tazas de té, etcétera. Acá, al conocer esta información, ¿qué es lo que nosotros tenemos que quedarnos? Es de que si somos más conscientes de lo que estamos consumiendo, también podemos contribuir justamente a reducir o a consumir menos, ¿verdad? Ahora, entrando en tema de energía, vamos a hablar también un poquito. Aquí vamos a analizar bastantes gráficas y el comportamiento que tiene la energía. Y para iniciar, vamos a ver que en Guatemala el consumo de energía eléctrica pues tiene diferentes fuertes, ¿verdad? Según el Instituto Nacional de Electrificación, el INE y el Ministerio de Energía y Minas se reportan que el 52% proviene de centrales hidroeléctricas, el 40% de centrales térmicas, que son esta energía que puede ser, que viene de los volcanes, ¿verdad? De congelados un 6% y de centrales geotérmicas un 2%. Acá vamos a ver esta gráfica que nos va a dar a conocer lo que es el consumo de electricidad en industria. Si vemos, hemos tenido a partir del año 2002 un crecimiento realmente exponencial en lo que es el consumo de electricidad en industria en comparación pues con nuestros compañeros países centroamericanos. A manera de dimensionar, Guatemala pues tiene una extensión de 108.889 kilómetros cuadrados que estamos muy similar con Honduras, si no estoy mal, ellos están como entre los 112.000 más o menos, y vemos el comportamiento que ellos han tenido y pues realmente Guatemala sí está consumiendo bastante energía, ¿verdad? Pero es porque nosotros también tenemos fuentes de energía renovables también. Acá. Ahora entonces vamos a ver un poco de tema de lo que es balance energético para el año 2019, que es el informe más reciente que tenemos por parte del Ministerio de Energía y Minas. Y acá vamos a ver. Para temas de esta presentación vamos a tomar balance energético y matriz energética como sinónimos.
si bien es cierto que no aplicaría tal vez como tal, pero para este caso sí lo vamos a utilizar, ¿verdad? Acá a nosotros lo que nos interesa también saber es en el tema de energía, ¿verdad? Va muy relacionado a lo que es la huella de carbono. Es un cálculo que tanto las industrias, las empresas realizan, pero también lo queremos llevar a este tema que son las áreas administrativas. ¿Por qué? Porque a nosotros la huella de carbono nos dice cuánto CO2 está emitiendo una empresa. Y también dentro de nuestras áreas administrativas nosotros también estamos generando emisiones, ¿verdad? Y lo importante de esto es cuantificar en qué procesos son que se están generando estas emisiones, por ejemplo, en energía, transporte, residuos, etcétera. Y para eso nosotros tenemos que saber de que nosotros trabajamos por alcances, ¿verdad? Alcance uno, alcance 2, alcance 3. Alcance directo, nosotros hacemos referencia en industrias, ¿verdad? En vehículos que tienen las compañías que generan CO2, por ejemplo, combustibles fósiles, las calderas, hornos, incineradores que se puedan tener. Y hablamos también de un alcance, entonces, dos, que este es un alcance indirecto, que acá tomamos lo que es la energía eléctrica. Hablamos entonces de plantas generadoras, de hidroeléctricas, de eólicas, de paneles solares, de ingenios. En este caso tomamos las biomasas, ¿verdad? Que es con lo que ellos trabajan. Y vemos también un alcance 3 que también es un alcance indirecto, es decir, que se toma en el caso de energía eléctrica. Acá también ya podemos ir viendo un poco más el uso de productos que en nuestras áreas administrativas nosotros somos conscientes que usamos computadora, que tenemos un consumo de energía. Entonces, todo esto también genera lo que son emisiones, ¿verdad? Actividades que se tienen fuera de la compañía, producción de materiales, ¿verdad? Que pueden ser comprados, vehículos, contenedores de basura y también vuelos de negocios que en algunas empresas tienen estos vuelos internacionales para dar a conocer productos, por ejemplo, para ir a algunas conferencias, un simposio o un congreso. Entonces, todo esto, pues las personas van a los lugares y se genera también una emisión, ¿verdad? De ciertos gases. Acá vamos a ver, se lo dejé. Aquí vamos a ver esta tabla. La tabla 2 nos da a conocer la oferta energética que tenemos, ¿verdad? Esta pues viene en KBPs, que estas son los barriles equivalentes de petróleo. Esta es la unidad de medida que se utiliza para analizar en temas de energía, del balance acá energético. Y lo que vemos es la distribución versus acá el gráfico de cómo es que se tiene la oferta de energía primaria para acá de Guatemala. Vemos que el porcentaje es bastante significativo, arriba del 50% para lo que es leña, pero también viene incluido lo que es el petróleo, el bagazo de caña, la energía eólica, el carbón, también la energía solar y un pequeño porcentaje que viene ya más reducido, ¿verdad? En lo que es el tema de hidroenergía, gas natural, biogás y geoenergía. Acá vemos también entonces en el consumo energético, pero acá ya lo tenemos sectorizado. Acá incluimos entonces, vimos los alcances al principio y acá vemos nosotros entonces fuentes primarias y fuentes secundarias, es decir, que son generadas acá en Guatemala, ¿verdad? Y al ver el gráfico, al ver la distribución, nos damos cuenta que arriba igual del 50% tenemos el 56,26% para consumo de energía residencial. Posterior viene el transporte, industria y una breve porción que también es dividida en pequeños porcentajes, tanto de comercio, ¿verdad? Como el 3,56, pérdidas por fugas que se pueden tener dentro del sistema y también un 0,45 para consumo propio. El consumo final también analizarlo por energético, acá este sí es bastante interesante porque podemos ver y vamos a ver este gráfico. Acá tenemos que sigue siendo la leña, ¿verdad? El que tiene el mayor porcentaje. O sea, la fuente energética de mayor consumo para el caso de Guatemala es la leña a nivel nacional. Muchas personas quizás podrían pensar que quizás esto surge más en las áreas rurales, ¿verdad? Pero realmente pues es a nivel país donde se ha determinado que sí hay un consumo principalmente de leña para el 2024.
Y ahora sí, vimos al principio este gráfico que hablaba también de lo de las emisiones de CO2 y hablábamos sobre la estimación de huella de carbono. Y para este caso, aquí sí vamos a hablar en tema de matriz energética, que es lo que nos interesa a nosotros conocer. Vimos que toda actividad tiene una emisión y una generación de gas de efecto invernadero. Entonces, acá nosotros vamos a ver ya entonces las emisiones de gases que se tienen. Por ejemplo, analizando entonces ciertos procesos, ciertas emisiones por sector, vemos que tanto está involucrada la industria, aviación, transporte terrestre, comercio y servicio, y tenemos un porcentaje que está cerca del 50% que corresponde a lo que es transporte terrestre. Este dato pues realmente no es algo que nos sorprenda porque nosotros sabemos y lo vimos también un poco en las presentaciones pasadas, que somos un país y que por cultura también, ¿verdad? En general nos encontramos expandiendo, nos encontramos abarcando nuevos territorios, entonces las personas pues necesitan también transporte para movilizarse y es la emisión que genera más gases de efecto invernadero en el sector energético, con un 48,83%. Y acá vamos a ver entonces esta siguiente distribución de las emisiones de gases de efecto invernadero justamente en la generación eléctrica. Acá está cuantificados de toneladas de CO2 equivalente y podemos ver igual, ¿verdad? Gas natural, biogás, diésel, el full oil, ¿verdad? Carbón mineral, que en este caso es el porcentaje que tenemos más alto, ¿verdad? ¿Verdad? Y vemos también que en la parte de arriba tenemos tanto energía eólica, solar, geoenergía, hidroeléctrica, que para este caso son valores de cero porque recordemos que estas son fuentes de energía renovable, ¿verdad? En Guatemala, entonces, para quedarnos con esta información, estas serían las fuentes que contribuyen a la generación de energía eléctrica para nosotros los guatemaltecos. Y acá ya entramos a ver entonces el resumen del informe de balance energético para el año 2024. Tenemos el factor de emisión de gases de efecto, que para este año es de cero, del año 2024, perdón, es 0,2945. Si lo vemos en comparación de años anteriores, pues han existido mayores emisiones, ¿verdad? Por ejemplo, en el año 2016 estuvimos en 0,4877. ¿Y qué nos dice esto? Justamente, el factor nos dice que nos demuestra cuántos kilogramos de CO2 equivalentes se emiten a la atmósfera por cada kilowatt por hora de electricidad que esta es entregada al consumidor final desde la red de energía eléctrica que tenemos acá en Guatemala. Siguiendo entonces un poco con el tema de lo que es el CO2, ¿verdad? De estas emisiones que se generan. Lo que vimos acá fue a nivel nacional anteriormente. Ahora veamos lo que está pasando a nivel mundial. Acá podemos ver la concentración atmosférica del CO2 por partes por millón y vamos a analizar este dato que dice, para el 350 es un nivel seguro. Si estamos arriba de este valor, entramos en lo que es números rojos, un nivel crítico. A partir del año de los 90, podríamos considerar nosotros ya nos encontramos en un valor crítico y veamos el comportamiento que ha tenido para el 2020. Imagínense ahorita para el 2026 que estamos. Esto sigue incrementando, ¿verdad? Entonces nos encontramos en un tema crítico en lo que es la concentración de emisiones que se están generando. Ya no nos encontramos en un nivel seguro. Ahora bien, vamos a platicar un poco sobre lo que es los residuos y los desechos sólidos en el marco nacional que tenemos acá en Guatemala y vamos a hacer un poco de énfasis en algunos conceptos que tenemos también que llevarnos de la presentación del día de hoy. Comúnmente a la disposición de los residuos y los desechos se conoce de una forma coloquial como basura, pero realmente este concepto es erróneo, ¿verdad? Es algo que no está bien, que no es permitido y que a partir de hoy nosotros esperamos que ustedes puedan tomar esto y decir, ok, entonces no es basura, es o residuo o es desecho. ¿Qué es entonces un residuo? Un residuo es todo aquello que ya no se utiliza, pero que sí tiene un valor y que este puede ser reciclado en diferentes tipos de contenedores, ¿verdad? Y tenemos también por otro lado entonces los desechos que pues, hacemos referencia a desechos, aquel material que ya no puede ser reutilizado o recuperado.
o reciclado, ¿verdad? Entonces acá hablamos de desechos hospitalarios, desechos peligrosos, etcétera. Entonces, a partir de hoy ya no basura, ¿verdad? Sino residuo o desecho, porque la basura hace énfasis o la mayoría de población piensa que es la incorporación de residuo y desecho. Acá vemos un poco entonces de información general, ¿verdad? De lo que es la clasificación para acá de Guatemala, porque es importante entonces que nosotros clasifiquemos. Y esto es para incrementar la recuperación tanto de los residuos y aprovechar de el valor que se le puede generar todavía, ¿verdad? Porque vimos en las imágenes en primera sobre los ríos, el río que estaba contaminado acá en Guatemala, que veíamos una cantidad increíble de justamente de residuos, ¿verdad? Que esos pues ya no pueden ser aprovechados justamente porque ya están contaminados, entraron en contacto con otros recipientes, con el agua, ¿verdad? Entonces, pues si algo llega a un cuerpo de agua o a un vertedero clandestino, pues ya no puede ser recuperado, difícilmente porque ya está contaminado. También hablamos que es importante para reducir emisiones justamente de estos gases de efecto invernadero, ¿verdad? Y que esto pues no contribuya a lo que es el calentamiento global. Y también para disminuir lo que es la contaminación tanto del aire, del suelo y del agua. Acá vemos pues la clasificación que se propone, ¿verdad? Clasificación, si lo queremos ver un poco más simple, en su primera etapa, orgánico, no reciclable, reciclable, qué incluir en cada una, ¿verdad? Por ejemplo, en orgánicos puede ser restos de comida, tanto frutas, verduras, hojas, ramas secas, café, ¿verdad? Por ejemplo, no reciclable, acá pues ya sería un material que ya pues está contaminado, por ejemplo, las cajas de pizza que tienen aceite, los cubiertos plásticos, servilletas, y reciclable que sí se le puede dar una recuperación, ¿verdad? Por ejemplo, pajilla, las bolsas, los envases PET, ¿verdad? Y acá, pues en una segunda etapa, un poco ya más subdividido, podríamos decir, tanto vidrio, plástico, papel, cartón, multicapa y el metal, que en este caso la etapa 2 sería lo que se recomienda para las áreas administrativas, justamente para llevar un mejor control de qué es lo que se está generando, ¿verdad? En esos espacios donde ustedes se encuentran. Entonces, acá vimos la problemática, la contaminación justamente de los residuos sólidos, ¿verdad? Vemos que aquí en teoría hay agua, pero lo que se ve es solo residuos, ¿verdad? Material PET que ya se encuentra contaminado, algunas hojas secas, no descartamos que también se logre encontrar algún desecho, ¿verdad? Por alguna parte de acá. Y pues acá entonces vamos a ver si tenemos el panorama que vimos, un río así de contaminado, entonces comprendamos un poco más también la problemática, ¿verdad? Sabemos que acá en Guatemala estamos teniendo un crecimiento demográfico acelerado, las personas están buscando dónde vivir, dónde establecerse, dónde invadir en muchos casos, pero esto realmente va ligado porque también no hay espacio para crecer, entonces ahora se opta por lo que son crecimientos verticales, edificios en este caso, ¿verdad? Que se están construyendo pues en cualquier lugar. Permisos ambientales, pues es difícil decir quiénes sí tienen, quiénes no tienen, ¿verdad? Pero vemos también un desarrollo tanto de la industria, vemos exceso también de residuos por un hábito de consumismo. Tenemos también que optar por mejorar la calidad de vida, ¿verdad? Y siempre tratar de generar conciencia en esta materia de residuos y desechos para que las personas puedan estar un poquito más informadas. Porque ¿qué pasa si tenemos entonces este panorama? Es más propensa que un área pues pueda tener algún incendio, la gente puede optar por quemar la basura. Si tenemos algún área verde, digamos, o alguna montaña cerca, podemos provocar incluso hasta un incendio forestal, ¿verdad? Entonces ya nos vamos a otro tema que también ahí estaríamos teniendo un problema bastante fuerte. Recordemos que estos espacios pues también emiten olores, ¿verdad? Que son desagradables para las personas que viven alrededor, para quienes recorren estos lugares.
Y también podemos ver, tal vez no está aquí en la imagen, pero sí que esto trae problemas a la salud. También podemos ver lo que hablamos anteriormente, que pueda traer ciertos vectores y que se ve ligado también con problemas en la flora, en la fauna, ¿verdad? En temas directamente a la naturaleza. Vemos también la composición de los residuos y los desechos sólidos. Podemos ver en esta gráfica que más del 50% corresponde a lo que es materia orgánica, materia que casi no es aprovechada. Realmente yo, incluso en la universidad, pues tenía algunos que otros cursos como que eran como para elaborar composteras, pero de ahí a otros espacios yo no he visto, no existe una cultura también para tratar de recuperar esto de materia orgánica. Recordemos que nosotros podríamos estar elaborando compostaje, ¿verdad? Que abono para nuestras plantas, pero esto también en nuestras casas pues casi no lo realiza la mayoría de la población guatemalteca por temas justamente de cultura ambiental, ¿verdad? No viene tal vez ligado a cosas que nosotros aprendimos en su momento. Vemos también que el 14% son desechos sanitarios, 13% plástico rígido y PET. Vemos el 6% que corresponde a papel y cartón, 4% varios, ¿verdad? 3% vidrios y un 2% de residuos peligrosos. ¿Qué entra aquí entonces? Hablamos de todo residuo que puede ser tóxico, radiactivo, infeccioso o corrosivo y un 2% que es de material ferroso y no ferroso. También viendo los datos que nos proporciona la Autoridad del Manejo Sustentable para la cuenca del lago de Matitlán, podemos ver los desechos sólidos que ellos tienen registrados para el año 2023, que igual cartón, ¿verdad? Papel, domiciliario, hospitalario, plástico, rastro, ¿verdad? Aquí ya incluyen interesante ellos el tema del rastro suelo y vidrio, ¿verdad? Acá, pues, yo he visto mucho también en vertederos clandestinos, digamos, que las personas llegan a tirar incluso electrodomésticos, refrigeradoras, televisores, camas, sofás, ¿verdad? Que es algo que realmente no debería llegar, pues, a estos espacios, a estos cuerpos de agua. Y acá vamos a ver la forma de eliminación de los residuos y los desechos sólidos en los hogares guatemaltecos. El 43% de las personas lo queman y esto es algo realmente preocupante porque en el campo, miren, esto es lo que se da. O sea, un agricultor, yo también lo logré visualizar mucho e incluso ellos usan algún producto químico, un fungicida que es etiqueta roja justamente y qué es lo que hacen ellos, quemarlo. ¿Y qué es lo que están haciendo ellos con todo esto? Son prácticas que realmente no deberían existir, ¿verdad? Porque aquí ellos están generando también justo gases, es muy peligroso por el tema de los tóxicos. Y tenemos un porcentaje que es del 7% que sí se está utilizando para realizar aboneras o también para hacer reciclaje. Un 4% de personas lo entierran, que también esta es una práctica muy común, porque piensan que enterrado pues se va a degradar por sí solo, ¿verdad? O en un menor tiempo, y realmente pues no es así, todo lleva un proceso y llevan condiciones para que todo pues pueda terminar su vida útil, ¿verdad? Un 3% que lo tira en cualquier lugar y un 1% que lo tira en ríos, quebradas o mar. Aquí era lo que yo les decía, que gente llega a tirar sillones, camas, ¿verdad? Y pues esto también propicia que sean espacios abandonados, que sean espacios que cueste después recuperarlos, porque aquí luego vemos personas en condición de calle que pueden llegar, utilizar estos espacios y al final pues va también ligado fuertemente con lo que podría ser un espacio que puede ser peligroso, ¿verdad? Para quienes transitan estas zonas cercanas a cuerpos de agua. Y un 42% de población que sí está optando por que pase un camión recolector, ¿verdad? Y que ya lo lleve al vertedero, en este caso de Guatemala, acá en la zona 13. Acá vamos a tocar un poco sobre la jerarquía entonces de los residuos. Vamos a irnos desde la parte de arriba, si vemos es una pirámide invertida, ¿verdad? Donde lo que nos dicen es qué actividad es preferible hacer.
y vamos a tratar de iniciar con evitar. Recordemos que entonces que el mejor residuo es aquel que no se produce, ¿verdad? Entonces, si estamos evitando generar un residuo, sería lo ideal. Si de plano no podemos hacerlo, siempre tratar de reducir, ¿verdad? Por ejemplo, compras de algún jugo, de alguna comida que venga empaquetada, ¿verdad? Tratar de reducirlo. Si ya tratamos de reducirlo, si tenemos, por ejemplo, un bote de café en mi casa, mi mamá lo hace, digamos, que compra un bote de café, se termina, lo reutiliza. ¿Qué es lo que coloca ella? Le gusta hacer mucho escabeche para regalar de este que es picante. Y viene, se lo da a su vecino, a sus tías, a su amiga, a quien ella quiera, pero está reutilizando justamente estos envases, ¿verdad? Si no, pues optar por reciclar, que la mayoría de personas piensa que realmente esta es la mejor opción, pero no, si vemos, regresamos acá, ¿verdad? Que lo mejor que nosotros podemos hacer es evitar. Reciclar de acuerdo a los contenedores, ¿verdad? Que tengamos disponibles. Y para lograr también a recuperar el material para que se pueda ya darte un tratamiento. Y ya si no, pues sí, ya este es que sea desechado, ¿verdad? Acá en Guatemala, entonces ustedes podrán tal vez pensar si existe un modelo o algún caso de éxito y la respuesta es sí. Nosotros tenemos el caso de éxito de San Antonio Palopó en Sololá, donde el 80% de su población se ha pues preocupado por este tema de la generación de residuos, ¿verdad? Y ellos pues están teniendo un caso exitoso. Ellos han logrado una mancuerna efectiva entre la municipalidad y el AMSCLAE, que es la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán, ¿verdad? Y pues ellos han tenido un trabajo pues bastante reconocido, ¿verdad? Y digno de aplaudir por lo que ellos están haciendo en este tema de residuos y residuos sólidos. Estos pues son ya llevados al centro de acopio, ¿verdad? Y ya después al relleno sanitario. Acá también vamos a hablar entonces ahora de qué podemos hacer para proteger lo que es el ambiente. Principalmente entonces saber que tenemos que tener estrategias ambientales que sean preventivas, con un enfoque justamente también de integrar, ¿verdad? Actores, integrar procesos, con el fin de aumentar siempre la eficiencia y reducir riesgos que pueden ser para los seres humanos y en este caso que va ligado al ambiente. También es necesario identificar pues la fuente de los problemas, ¿verdad? En este caso, tomando el ejemplo de los residuos, pues la solución no es justamente reciclar, sino pues ya lo vimos unas diapositivas acá, regresemos, sino acá sería lo ideal tratar de evitar, ¿verdad? Y esto para tratar de reducir al máximo justamente el desperdicio y las pérdidas que se puedan tener dentro de las empresas. Y también tenemos las opciones por optar por estrategias ambientales, justamente establecer sistemas de gestión ambiental, realizar ecodiseños, reajustar diseños para que estos sean sostenibles, para que sean también, para que podamos ver otra cara, ¿verdad? De estos diseños. También el ciclo de vida, la evaluación también de desempeño ambiental, difusión de resultados ambientales. Estos, miren, sean buenos, sean malos, siempre aperturan brechas para generar proyectos pilotos, para generar nuevas iniciativas, para saber qué es lo que podemos realizar nosotros en espacios, porque a veces tenemos condiciones similares. Entonces, esto es sumamente importante. También el manejo de cadena verde, ¿verdad? Y siempre el tema de producción más limpia. Acá ya casi vamos terminando. Entonces, las mejores prácticas ambientales por las que nosotros podemos optar es minimizar el impacto ambiental de las organizaciones. Siempre optemos por minimizar. Sabemos que llegar a cero siempre es difícil, que no es posible realmente. Entonces, siempre tratar de minimizar el impacto que nosotros podemos generar. Promover una cultura de responsabilidad ambiental miren, siempre que podamos, en donde podamos, porque genuinamente el cambio también de mentalidad es algo generacional, ¿verdad? Es muy difícil promover también cultura a veces en personas que están arriba de los 50 años. Es algo que sí se puede, pero sí necesita un poco más de tiempo. Entonces, apostar justamente por promover esta cultura en las futuras generaciones, niños, jóvenes, es algo que podemos ir también practicando desde nuestros hogares, ¿verdad? Y acá
Pues ya hablamos un poquito entonces de también de las estrategias. ¿Qué puedo hacer yo netamente en las tareas administrativas donde yo me encuentro laborando para cuidar los recursos? En este agua vimos energía, vimos agua, vimos los residuos y vimos desechos. ¿Verdad? Desconectar entonces la computadora de la fuente de energía si es que ella completó su carga, ¿verdad? Justamente clasificar. Tener también esta cultura de clasificar en los residuos, ¿verdad? Una práctica tan sencilla también como apagar la luz mientras no la estamos utilizando. Salimos a almorzar, apagamos áreas de oficina. Créanme que estos hacen cambios significativos dentro de los espacios que nosotros laboramos. Aprovechar en la medida que sea posible la luz natural, ¿verdad? Optar también por sustituir focos por los focos LED. Tratar de digitalizar lo mayor que se pueda, ¿verdad? Para no generar un consumo de papel, de hojas y en la manera que sea posible también reutilizarlas. En el tema del agua, cerrar la llave cuando no lo estamos utilizando, ¿verdad? Cuando nos cepillamos los dientes, cuando lavamos los trastos. Todas estas son prácticas que podemos realizar dentro de nuestro entorno de trabajo, justamente en las oficinas y también podemos trasladarlas para nuestros hogares, ¿verdad? Y ahí también ir fortaleciendo este tema de educación y cultura ambiental. Entonces, acá platicarles también que en el Centro Guatemalteco de Producción Malimpia tenemos programas técnicos que van enfocados justamente a tratar de minimizar los impactos ambientales que se generan en estas oficinas, ¿verdad? En todas las actividades pues, que realizamos día con día. El programa Oficina Verde es el sello más antiguo que tenemos en el centro y que es algo que ustedes si tienen o quisieran consultar, ¿verdad? O ser parte de esto, pues se pueden comunicar con nosotros y sin ningún problema, pues se les puede dar la información. Acá les comento rápidamente, pues los requisitos del programa son 11, ¿verdad? Que para que ustedes puedan tener el sello y tener la nota para obtener la certificación por parte de nosotros, se tienen que cumplir estos requisitos, ¿verdad? Rápidamente, requisitos generales, tiene que haber responsables del programa, ¿verdad? Quienes les van a dar seguimiento, identificación de los aspectos de los impactos ambientales, tener una política ambiental dentro de su empresa, definir el alcance del programa, también definir el cumplimiento de los requisitos legales, determinación de la línea base, objetivos y metas ambientales, los objetivos en base a la metodología de los objetivos SMART, establecimiento e implementación del programa, preparación y respuesta ante emergencias y la gestión de información, seguimiento y medición para mejora continua. Si ustedes quisieran conocer un poco más, como este no es un eco-webinar como tal de Oficina Verde, solo les hago mención, ¿verdad? Porque es una de las estrategias que ustedes pudieran aplicar para mejorar el desempeño ambiental en sus áreas administrativas. Les invito a ver el eco-webinar donde ya se explica a detalle qué es el programa Oficina Verde. Este, si no estoy mal, se dio el año pasado para el 4 de diciembre. Fue una colega del centro, la ingeniera Vanessa Corso, quien estuvo compartiendo con nosotros. Y lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube, Fundación CGPL. Y acá pues está el enlace, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver. Y bueno, llegamos entonces al finalizar, creo que justo a tiempo, la presentación y solo pues con esta frase ir cerrando, que recordemos que lo que le hacemos al mundo pues no lo hacemos a nosotros mismos. Y muchísimas gracias. Entonces, si hay alguna duda, pues aquí estoy a la hora.